La encuesta Criteria difundió su primera edición del año este viernes. Arroja un aumento en la evaluación positiva de Gabriel Boric de un 43%, que son 9 puntos más que en el sondeo anterior. Mientras tanto, el mismo estudio revela que el 30% de los chilenos cree que la economía va a mejorar este año. Para profundizar en las conclusiones de este estudio, nos acompaña Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Cristian, primero quisiera hablar sobre lo que mencionábamos recién, la evaluación positiva del presidente electo Gabriel Boric tras esta segunda vuelta presidencial de la que sale victorioso. ¿Cómo va evolucionando la figura de Gabriel Boric durante el año? Estaba revisando algunos datos, la evolución, y comienza antes, por ejemplo, de la primaria, de Apruebo Dignidad, con niveles que rondaban los cerca del 30%, si no me equivoco, y va, conforme avanzan los procesos democráticos, va evolucionando. Después de la primera vuelta tiene un avance bien amplio, después comienza a descender nuevamente y después de la segunda vuelta nuevamente comienza a aumentar su evaluación positiva. ¿Cómo podemos analizar este hecho, este dato? Bueno, hay dos, creo yo, dos formas de verlo. Por una parte está las grandes expectativas que está generando el cambio de gobierno, en general en la población, la cantidad de gente que votó, la alta participación, etcétera, hicieron que la elección terminara teniendo ribetes de alguna manera insospechados en términos de las expectativas que se generaron, y eso hace que la evaluación del presidente electo suba de manera importante respecto de lo que venía haciendo hasta antes de la elección. Ahora, dicho eso, tampoco es, y esa es la otra manera de mirarlo, tampoco es un salto totalmente desproporcionado, unas expectativas desbordadas, porque son solo 3 puntos más respecto de cuando ganó la primaria. Es decir, el gran salto que se pega Gabriel Boric es el día que gana la primaria, y ahí claramente pasa de ser una figura promisoria a una figura ya de alcance nacional. Entonces, creo yo que si bien es una buena evaluación, tampoco es una evaluación que uno pueda, o sobre la cual uno pueda suponer que hay expectativas claramente desbordadas, tremendas en la población, y me parece que es relativamente sensato, y es bueno también que las expectativas no sean tan grandes. A veces en redes sociales uno mira o lee opiniones que parecen muy fanáticas respecto del gobierno, del próximo presidente, de mucha felicidad, de mucho prácticamente fanatismo, pero la realidad es que la población está con una postura bastante más sensata y con niveles de valoración que están dentro del promedio para alguien que acaba de ser elegido con tanta votación. Así que me parece que es una medida sensata para partir. Ahora, ¿cómo podemos analizar si es que comparamos esta cifra, este nivel de evaluación de 43%, una evaluación positiva del presidente electo Gabriel Boric? Sin embargo, si analizamos la satisfacción de la gente con los resultados de la segunda vuelta presidencial, de la elección presidencial, vemos que hay un 52% de los encuestados que indican sentirse o muy insatisfechos o insatisfechos, versus un porcentaje de 48 puntos que indica de personas que están satisfechas o muy satisfechas con el resultado de la elección. ¿Cómo podemos analizar esta comparación entre ambas cifras? Bueno, yo creo que de alguna manera está en línea con lo que conversábamos, lo que comentábamos delante. Es decir, hay importantes expectativas, hay amplia satisfacción en términos relativos, pero tampoco esto que es algo que sea transversal, masivo y, o dicho de otra manera, que abarque a toda la población. Es decir, hay expectativas que son importantes, pero también están contenidas esas expectativas, y por lo tanto no podemos asumir acá que hay una explosión de valoración, una explosión de expectativas respecto al próximo gobierno. Dicho eso, este 48% es claramente más del nivel de satisfacción o del porcentaje de satisfacción que hubo en el electorado después de la primera vuelta, porque ahí fue solo de un 33% versus el 48% que tenemos ahora. Y claro, uno dice, bueno, ¿y cómo un 52% con tanta votación, etcétera? Bueno, pero es que esa es la realidad. Finalmente tuvimos una elección muy atomizada en primera vuelta, donde los candidatos que pasaron a la segunda vuelta habían pasado con un porcentaje bastante bajo, y por lo tanto, bueno,
Gabriel Boric pasó con un 27%, y entonces tener hoy día un nivel de 48 igual es positivo, pero insisto, no es algo desmesurado, algo que nos haga pensar de que las expectativas están aquí en el cielo y que vayan a ser inmanejables. Creo que es una señal, sí, de que hay que ir manejando bien las expectativas, hay que ir generando buenas conversaciones con la sociedad, invitando a los cambios, entendiendo que estos cambios van a tener gradualidad, que no van a llegar de un día para otro, pero en el contexto de que la gente sienta que efectivamente vamos hacia algún lugar, ¿ah? Y ese lugar tiene que ver con las transformaciones o los cambios que se prometieron durante la campaña. Entonces, 48 es alto o poco, yo diría que es razonable para la elección que tuvimos y es más de lo que hubo en la primera vuelta, que fue de solo un 33%. Y por último, decir también que, claro, tuvimos una participación importante, pero hubo un 45, un 44% de la población que no votó. Entonces, tienden a esos grupos que no votan, no participan, y eso también lo dice la encuesta Criteria, en su mayoría decir que no encontraron ningún candidato que los identificara en la segunda vuelta, y desde esa perspectiva tienden a alinearse con la sensación de estar más bien insatisfechos que satisfechos. Claro, para ir aclarando también y no perdernos con las cifras, es un 48% de personas que están o satisfechas o muy satisfechas con el resultado de la elección versus un 43% que mantiene la evaluación positiva del presidente electo Gabriel Boric. Ahora, este estudio también mide las emociones que generó la victoria de Gabriel Boric. Tenemos en una primera instancia un 23% que indicó sentir alegría y sorpresa, después un 21% que manifestó sentir solo alegría, pero después saltamos en la tercera posición a un 14% de las personas que indica sentir tristeza y miedo. ¿Cómo vemos ahí? Es bien polarizada la sensación que deja esta segunda vuelta presidencial, ¿no? Sí, ahora siempre las emociones son mezcladas y uno no es solo felicidad, sino que vive un complemento emocional y a veces durante el mismo día, uno vive un carrusel de emociones. Pero lo que hay en lo principal es una emoción más bien positiva. Si uno piensa que la alegría es la primera emoción y la sorpresa, lo que no significa que no haya un segmento importante de la población que también tengan cierto temor, susto o preocupación respecto a lo que venga para el gobierno, y por eso es que tenemos estas evaluaciones o estos niveles de satisfacción también balanceados, es decir, la mitad de la población más o menos está satisfecha, la otra mitad no está tan satisfecha, y eso también se refleja de alguna manera en las emociones. Si bien hoy día la emoción predominante es la alegría, en combinación con la sorpresa, que tiende a ser algo positivo, también hay este mix para otros grupos de la población, también tienen algún grado de susto, de miedo, etcétera, y por lo tanto están más bien alertas a ver lo que pasa, y eso es importante. O sea, no tenemos, como decíamos de nuevo, la conversación original, no tenemos una población que masiva y transversalmente esté alineada detrás del gobierno, y el gobierno tiene que ir manejando estas expectativas y evidentemente haciéndose cargo del conjunto de emociones de la población, donde un porcentaje importante está muy contento y otro porcentaje que tiene susto, y desde esa mirada el trabajo de atemperar, de bajar los temores, las preocupaciones, bueno, es parte también de la estrategia o de la pega comunicacional que va a tener el gobierno. Ahora, dejando por un momento la figura del presidente electo Gabriel Boric y el próximo gobierno que ya debe asumir el día 11 de marzo de este 2022, llama la atención también la evaluación que han tenido las instituciones que después del estallido social manifestaron muy marcados descensos en los niveles de evaluación positiva. Sin embargo, ahora en este último mes ya comienzan a mostrar señales de recuperación de niveles de aprobación quizás previos al estallido social, o que son menos negativos que los meses inmediatamente siguientes al denominado estallido social. Hablamos, por ejemplo, del gobierno, que en esta ocasión, en esta última medición, llega a un 26% versus un 19% que había presentado en la medición inmediatamente anterior. Carabineros de Chile también, que sube a un 37%, y por otro lado los partidos políticos, que si bien se mantienen bajos, de todas formas, experimentan un aumento de 2 puntos, pero que si bien es un aumento bien leve, de todas formas representa un aumento. ¿Cómo podemos explicar estos niveles de evaluación de estas instituciones? A ver, estamos todavía inmersos en el medio de una crisis de desconfianza institucional, que es una crisis que se arrastra ya de hace varios años.
más de 10 años y por lo tanto ha dejado muchas secuelas y lo grueso, en lo grueso estamos con más desconfianza que confianza en las instituciones. Cuando hablamos de los partidos políticos que suban a un 5% no deja de ser dramático de alguna manera. Claro. Pero lo que hemos visto también durante la pandemia, que algunas instituciones recuperaron ciertos niveles de confianza o de adhesión que habían perdido o que habían, que habían perdido en el tiempo anterior o en los tiempos previos a la pandemia, durante el estallido. Por ejemplo, las municipalidades, que fueron muy bien evaluadas durante la pandemia. Carabineros también mejoró la evaluación que estaba teniendo. Y en el último tiempo el gobierno también producto de la pandemia y por otro lado producto de que ya está terminando su ciclo en este segundo gobierno del presidente Piñera, también han ido subiendo lenta pero sostenidamente los niveles de confianza. Cuando hay cambios de ciclo, cambios de gobierno, en general la gente vuelve a darle un halo de confianza, una siembra, una expectativa en las instituciones y en general tienden a subir. Es decir, un cambio de ciclo que viene acompañado de una evaluación en general positiva, en este caso también favorece o fortalece a las instituciones públicas. Vamos a ver qué es lo que viene para adelante y si esta mejor evaluación que aparece acompañada de una reciente elección es un veranito de San Juan solamente o efectivamente va sembrando un cambio positivo en la confianza en las instituciones. Yo creo que para todas las instituciones, para todas las instituciones que están inevitablemente inmersas en la crisis de confianza, y esto incluye a las instituciones públicas, las empresas privadas, etcétera, esta es una oportunidad también de instalar una nueva conversación con la ciudadanía y que no viene solo aparejada de un cambio de gobierno, sino que también aparejada de un proceso constituyente que de alguna manera viene, o se tiene la expectativa que venga a instalar una nueva forma de relacionarnos entre la sociedad, el mundo público y el mundo público, es decir, una nueva forma de tener un relato que incluya al conjunto de la sociedad y en ese sentido recuperar confianza no solo en el gobierno o en estas instituciones que tenemos medio acá, sino que en general en las distintas instituciones que hay en el país. Y eso pasa, entre otras cosas, posiblemente porque el proceso constituyente sea un proceso exitoso, donde la gente termine confiando en los resultados del proceso, más allá de, evidentemente, de pudiendo aprobar la propuesta constitucional que salga desde la convención, porque de esa manera vamos a tener una especie de nuevo relato respecto del país, donde vamos a partir no de cero, pero sí desde otro espacio de relación, de relación. Y eso es la relación con lo que podríamos denominar la casa común, que es aquello que la Constitución define como el etos del país y aquello que nos aglutina y nos hace sentir parte de un etos en común. Yo creo que parte de la crisis de confianza que hemos tenido tan grande tiene mucho que ver con esta sensación de no sentirnos parte de un proceso común desde hace un cierto tiempo y más bien desacoplados. Yo creo que aquí está la oportunidad de volver a encontrar un mínimo etos común, una mínima narrativa que nos aglutina a todos en torno a un proyecto que nos hace sentido como país y como ciudadanos. Claro, sin ir más lejos, la convención aquí en este último mes, el mes de diciembre, presenta la evaluación más alta, la evaluación positiva más alta desde que entró en vigencia, desde que comenzó a sesionar, desde que entró en operaciones la convención el mes de julio. Presentaba en ese momento un 30% de evaluación positiva, de aprobación, y ahora presenta un 34%, presenta ahí una curva ascendente. Bajan también en este mes, en este último mes, los niveles de desaprobación de la convención. Ahora hablando de la situación país, las condiciones económicas tanto del país como de las familias. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega este último estudio? A ver, bueno, primero yo personalmente estoy viendo las noticias que estaban dando ustedes, uno sigue bien preocupado por el alza de los precios y la inflación, claro, la inflación, que es algo que efectivamente nos está pegando muy muy fuerte y que con una ciudadanía que en general no conoce la inflación. O sea, quienes nacieron después de los 80 no tienen idea de lo que es vivir un proceso inflacionario donde los precios suben día a día. Y eso está inevitablemente asociado
también en algún minuto a las grandes angustias que tiene la población por el costo de la vida. No nos olvidemos que previo al estallido social, una de las angustias grandes tenía que ver con los niveles de endeudamiento de la población, que hoy día han disminuido, por suerte, pero también con el alza del costo de la vida y con una inflación que era bastante menor a la que teníamos ahora. Es decir, no estábamos pudiendo llegar a fin de mes, y eso agobia mucho y genera mucha tensión en todas las familias, porque la dificultad de llegar a fin de mes evidentemente es podría ser una soga al cuello permanente que uno no sabe en qué minutos te la van a apretar. Y eso es muy agobiante y estamos viviéndolo ahora. Ahora, dicho eso, uno ve que luego del triunfo del presidente Boric, o del futuro presidente Boric, las expectativas económicas no se han desatado como uno podría haber pensado. Es decir, la gente muestra en estos datos una expectativa positiva respecto del futuro en términos económicos, pero no una expectativa desmesurada de que las cosas van a cambiar de la tierra al cielo de un momento a otro. Y en ese sentido siento yo, mirando los datos, que hay bastante sensatez en que la economía no va a mejorar de un día para otro. De hecho, la gente sensatamente no siente que su economía personal haya mejorado un ápice porque cambió el gobierno o porque se produjeron las elecciones. Lo que sí hay una sensación de que en 12 meses más la economía pudiera estar algo mejor. Ahora, dicho eso, las noticias sobre la inflación es muy, pero muy preocupante, porque Chile es un país caro para los sueldos promedios que tenemos, y la medida que el costo de la vida sigue subiendo y no tengamos más apoyo fiscal, los IFE se van a terminar, evidentemente no van a haber probablemente más retiros de fondos de pensiones, porque estamos viendo que los retiros más bien han empujado la inflación, es decir, han sido pan para un minuto, pero claramente pueden ser hambre para mañana. Vamos a tener que empujar todos más productividad, más crecimiento, para que efectivamente los sueldos empiecen a subir, y vamos a tener apretones. Va a ser duro, va a ser difícil, porque el presidente del Banco Central ya lo dijo, que va a tener que seguir subiendo la tasa de política monetaria. No sé exactamente cuál es el concepto en términos económicos, pero tiene que ver con que finalmente para la gente va a ser más difícil acceder a crédito hipotecario, etcétera, y por lo tanto va a estar más compleja la cosa hasta que afloje en algo la inflación. Pero bueno, así son las cosas. El gobierno va a tener que manejar estas expectativas, y, comillas, lo positivo es que no hay, de nuevo, unas expectativas desbordadas en que las cosas o la economía vaya a repuntar muy rápidamente. Bien, Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, muchas gracias por este análisis de la fotografía de los procesos políticos, electorales y también económicos que está experimentando nuestro país en este comienzo de 2022. Cristian Valdivieso, gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias, Marco, que estén muy bien. Igualmente.